Bueno, luego del anuncio del Partido Socialista de impugnar la candidatura al Senado de Luciano Cruzcoque por renunciar a su cargo el 6 de junio, el exministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes afirmó que él no infringe la ley. Bueno, resulta que en ese sentido argumentó que él no tenía el rango de ministro. A propósito de este caso queremos conocer, bueno, qué dice la ley, y para eso nos acompaña el consejero del CERVEL, Patricio Santamaría, que le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Germán. Se lo pregunto, lo decíamos ahí en la introducción, ¿qué dice la ley respecto a este tema? A ver, yo lo primero quiero ser bastante transparente ¿Sí? en este tema. Es probable que como integrante del Consejo Directivo del Servicio Electoral nos corresponda tomar una decisión. Ahí vamos a ver cuáles son los pasos que vienen. La ley señala en el artículo 57 de la Constitución las inhabilidades para ser candidato a diputado o a senador. Hubo un debate que por suerte se logró registrar en algunas actas que han sido reconstituidas por personal de la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿De la Comisión Ortúzar? Un debate de la Comisión Ortúzar que está en este momento y es disponible. En un primer momento se había establecido una especie de incompatibilidad. Vale decir que determinadas autoridades civiles, militares, del Poder Judicial, autoridades vecinales, incluso se dio todo ese debate, no podían, tenían incompatibilidad para ejercer el cargo. En definitiva se optó porque no podrían ser candidatos o candidatas. Se establece en el número 1 los ministros de Estado. Y ahí va a generarse el gran debate, porque lo hemos visto, aquí ha habido una posición de determinados partidos políticos que señalan que van a impugnar la candidatura de Luciano Cruzcoque, y el propio eventual candidato ha señalado que él no ha ocupado el cargo de ministro. Entonces va a ser un debate jurídico interesante. Porque el Consejo de las Artes en rigor no tiene rango ministerial, o no lo tenía en el momento en que Luciano Cruzcoque estaba a la cabeza. Si hoy día mira uno la ley 19.891, que es la que creó en el año 2003 el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura, se establece como un servicio público. Y se establece al presidente del Consejo el rango de ministro de Estado. Pero también ese mismo artículo establece que cuando tenga que relacionarse, y se relaciona, perdón, directamente con el presidente de la República. Como los ministros. Claro. Pero cuando tenga que relacionarse como ministerio, tiene que hacerlo a través del Ministerio de Educación. Ahí pierde entonces el carácter de ministro. Pero yo insisto que va a ser esto muy, muy interesante, porque si uno ve las actas de la Comisión Ortúzar, se da cuenta cómo connotados constitucionalistas, Jaime Guzmán, por ejemplo, el ex senador, señalaba la necesidad de desligar la influencia de aquellos cargos y la eventual utilización para fines electorales. Hay una opinión bien interesante del profesor Raúl Bertelsen, que hoy día además ni más ni menos es el presidente del Tribunal Constitucional. El profesor Raúl Bertelsen en esa época hablaba de que esta existencia tenía que ver con la moralidad pública, precisamente con el hecho de tener que evitar este uso político. Además, él fue muy claro, dijo, mira, hay que ser muy exigente. En esa época eran 4 años. Se habían establecido 4 años de inhabilidad. En definitiva, él planteó para todos los casos 2 años. Y dijo, pero, y está así establecido, en el caso de los senadores, que seguramente, perdón, en el caso de los ministros, que seguramente van a intentar ser senadores, debería ser más amplio. Incluso estaba en la idea de que fuera más de 2 años. Entonces, aquí hay figuras que están vivas en este momento, que van a tener que tomar probablemente decisiones, porque el artículo 93 de la Constitución establece también que es el Tribunal Constitucional el que resuelve las inhabilidades en el caso de los parlamentarios. Se nos viene encima un debate jurídico interesante. Patricio, quizás valga la pena contarle a la gente que no es necesariamente abogado, que la Comisión Ortúzar de que hablamos es la comisión que estudió y que redactó la Constitución de 1980, para quien no lo sepa, y de eso hablamos precisamente, de cómo se gestó esta norma al interior de esta comisión que redactora, ¿no? En su momento. Sí, y además bien interesante, porque durante la dictadura uno trata de buscar en la historia de la ley y difícilmente la encuentra. A lo más están los carteos, los oficios, conductores que habían entre algunas comisiones legislativas, pero aquí hubo una cierta preocupación por la relevancia que tiene, y están las opiniones de los constitucionalistas, como el señor Lorca, está la Constitución, bueno, el mismo señor Ortúzar, está la Constitución, están, perdón, las opiniones de Jaime Guzmán, etcétera, etcétera.
va a ser interesante. Patricio, usted lo decía, nos lo contaba antes de empezar la entrevista, que obviamente no puede pronunciarse al respecto en el caso concreto del ministro o del ex ministro o del ex no ministro, Luciano Cruzcoque, porque en el caso de que usted tenga que tomar una decisión, bueno, no podría haber hecho un juzgamiento previo. Exactamente. Entonces se lo voy a preguntar en general. A nosotros nos enseñaban en la escuela de Derecho que las cosas en Derecho son lo que son y no son lo que se llaman. Es decir, si yo recibo un contrato que dice fecha, Santiago, 31 de julio, contrato de compra-venta. Pero lo que tengo es un contrato que no traspasa la facultad de disponer del bien. Si, lo que no tengo es un precio, no es un precio, sino un canon de arrendamiento. Bueno, al final es un arrendamiento, más allá de que el señor que lo escribió diga compra-venta. En el derecho laboral está lleno de esas cosas también, ¿no? Que puede llamarse de una manera, pero si es que huele a contrato laboral, si hay subordinación y dependencia, pues es contrato laboral, da lo mismo como usted le haya puesto en el papel que hizo firmar a sus trabajadores. Mi pregunta es, estamos hablando de derecho público en este caso, ¿no? El derecho público, ¿las cosas son lo que son o son lo que se llaman? Bueno, en derecho público ese es uno de los fundamentos que seguramente va a plantear y ha estado planteando el eventual candidato Luciano Cruzcoque. Efectivamente, el derecho público es muy rígido y no admite a veces interpretaciones por analogía. En una visión tradicional uno tiene que operar de acuerdo a lo que señala específicamente la ley. Ha habido una cierta evolución en eso y hay escuelas que plantean la posibilidad de asimilar determinados casos. El derecho también va evolucionando. Yo estudié hace muchos más años que usted derecho. No crea. Sí, pero mucho más años que usted, no lo dude. Pero hay una cierta evolución. Ahora, lo interesante es lo siguiente, que aquí, si uno mira la legislación, existirían como dos órganos, en definitiva, que pueden resolver el tema. Pero, ¿qué es lo que viene? A ver, lo que viene en este momento vence el 19 de agosto. El 19 de agosto a las 24 horas, el candidato o los candidatos que estén en esta situación tienen que presentar al servicio electoral una declaración jurada, donde señalan bajo juramento y ante notario, que cumplen con todos los requisitos constitucionales y legales y no están afecto a ninguna de las inhabilidades. Eso el día 19. A partir de ahí empieza un plazo de 10 días, hasta el día 29 de agosto, donde precisamente el Consejo Directivo del Servicio Electoral que yo integro, tenemos que revisar por expresa disposición de la ley, primero, si se cumple con los requisitos del artículo 50 de la Constitución, que es tener más de 35 años, haber cursado la educación media o equivalente y ser ciudadano con derecho a sufragio, y además, si no incurre en alguna de estas inhabilidades del artículo 57. Ahí vamos a tener que aceptar o rechazar. Somos 5 integrantes y ahí nos va a tocar esta decisión. Por lo menos no puede haber empate, al menos. Con Claro, no puede haber empate y no hay voto dirimente aquí del presidente. Lo que sí hay un quórum de 4 que tiene que tomar la decisión. Y ahí se abre un plazo, dependiendo, sea que se acepte o se rechace, de 5 días para que algún interesado, un partido político o un candidato independiente recurra ante el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el que dice la última palabra en esta línea. Pero por otro lado está la acción ante el Tribunal Constitucional, que más bien se ha determinado que opera cuando ya el parlamentario está en ejercicio cuando ha sido elegido. Como para efectos de retrotraer el tema. Bueno, vamos a estar atentos entonces a esa discusión jurídica que se promete ser interesante. Muchas gracias. Que esté muy bien. No, a usted. Gracias, Germán. Gracias, Pablo.